Bien, qué lástima que nos hayamos demorado un poco, pero creo que por la importancia del tema vale la pena esperar porque vamos a hablar de la disminución de la violencia en el mundo y cómo podemos nosotros desde nuestro granito de arena, nuestro núcleo familiar, aportar un poco hacia una sociedad cada vez más pacífica. Mi nombre es Rafael Martínez, soy médico, tengo una maestría en gestión educativa y es un gusto para mí nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes información. Tal vez algunos de ustedes ya me han visto, otros por primera vez me observan, ¿sí? Entonces, quisiera comenzar hasta que estén las diapositivas con unos chistes. Quisiera contarles que el otro día yo estaba en el centro comercial, pero no pude entrar casi a ninguna tienda, porque todas tenían letreros grandes que decían sale, sale, sale. Y estaba pensando, ¿cuál sería un buen regalo para mi amiga Soledad? Y sería un parasol. ¿Y qué es peor que un oso polar? Un oso bipolar. Oso panda. Un oso panda. Bien, con eso vamos allá para entrar un poco en ambiente. Vamos a conversar sobre acoso laboral y violencia contra la mujer. Es importante que conozcamos que estos temas generan estrés en la persona. ¿Qué es estrés? Cualquier cosa que nos saca de nuestro balance, de nuestra paz, de nuestra homeostasis. Entonces vamos a ver que el acoso laboral y el acoso sexual van a generar que la persona, en vez de estar en un sitio tranquilo de su curva de estrés, vaya a estar en burnout, vaya cada vez a tener mayor intensidad en el estrés que tiene en su vida. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que somos parte del entorno laboral y del clima laboral, así que vale en nosotros poner en nuestra parte para que sea lo mejor posible. Algunos ejemplos de violencia contra la mujer. Tenemos, por ejemplo, violencia doméstica, que el término doméstico a veces hace pensar que no es tan grave, pero porque se escuchan como que los términos animal doméstico, empleada doméstica y cosas que mobiliaria doméstica, todo lo que dice doméstico suena como que no fuera tan grave, pero la violencia doméstica es el inicio de la violencia en sí en el mundo, porque todos venimos de un hogar con cierto nivel de violencia. Dependiendo de cuánta violencia estemos acostumbrados a recibir, eso vamos a ir a aportar al mundo cuando seamos adultos. Entonces, desde ahí comenzamos a hablar del tema violencia. Sí, tráfico de blancas, la violencia sexual, las agresiones físicas, sexuales a trabajadoras sexuales, abortos selectivos, especialmente en países países en vías de desarrollo, donde conviene más que el niño que sea un varón a que sea mujer, abortos selectivos, infanticidio femenino. Sí, son algunos de los temas de violencia que puede haber contra la mujer. En sí, la violencia contra la mujer es algo estructural que debemos desde la política ir trabajando para que pueda irse subsanando. ¿Sí? Y entonces tenemos violencia física, violencia emocional, tenemos violencia económica. Tenemos que saber que siempre nosotros podemos evitar la violencia. ¿Y cómo? Respirando un momento y evitando que la parte emocional del cerebro tome llaves sobre el asunto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos sentimos enojados, liberamos adrenalina y eso hace que la parte consciente del cerebro, la parte inteligente, disminuya su actividad. Por lo tanto, una emoción puede sobrellevar todo nuestro cuerpo y nos puede hacer actuar de una manera que no queremos. ¿Sí? Entonces, siempre la violencia puede ser evitada si es que respiramos y vemos otras opciones. Y esto aquí no hay que ver un momento muy impactante como una pelea. Puede ser algo tan sencillo como una discusión en el hogar con nuestro hijo. Si es que nosotros sentimos esa rabia y descargamos la ira contra él, eso va a aumentar el nivel de violencia en el domicilio. Y eso va a hacer que genere que ese niño esté acostumbrado a un mayor nivel de violencia cuando sea adulto y eso es lo que vaya a aportar en su relación familiar, en su relación interpersonal. Entonces, no acostumbremos a nuestros hijos a la violencia, sino que por otro lado conversemos con ellos. Nosotros al conversar con alguien generamos conexiones en su cerebro y de esa manera le comunicamos cómo sería adecuado el pensamiento para ver cómo actuamos en una u otra situación. Entonces siempre va a ser mejor conversar que golpear, siempre va a ser mejor conversar que gritar, porque al conversar generamos conexiones en el cerebro. ¿Sí? Acoso sexual en el trabajo o acoso en realidad en el trabajo. ¿Cómo? Mencionaste violencia económica, pero no... Claro, violencia económica, por lo general, el varón es el que lleva el pan al hogar, entre comillas, es el que trabaja. Dinero, en todo caso. Claro, decirle,
eso de ahí disminuye la independencia de la mujer, porque el hombre muchas veces puede retener el dinero o puede él gastarlo en cosas que no son realmente lo más conveniente para la familia como un organismo, como un conjunto. ¿Sí? Bien, entonces, parte fundamental de lo que les quisiera transmitir esta mañana. Tenemos tres partes importantísimas en nuestro cerebro: la parte inteligente, la parte emocional y la parte de los instintos. Los instintos pueden manipular la inteligencia. El instinto sexual, por ejemplo, puede hacer que la inteligencia trabaje para satisfacer el instinto. Pero también la inteligencia puede regular estas otras partes del cerebro, y la inteligencia puede hacer que nuestras emociones se regulen y también puede regular nuestros instintos. Entonces, la idea es que nosotros seamos conscientes y podamos de esta manera ejercer nuestra voluntad y nuestro libre albedrío sobre el mundo, para la paz y no para la violencia. Bien, el acoso sexual tiene una serie de consecuencias. Por ejemplo, el ausentismo laboral, insatisfacción, falta de compromiso, baja productividad. En general, una persona que se siente acosada en el trabajo es una persona que no va a estar en homeostasis, va a sentir estrés laboral. Cuando uno siente estrés, la parte más inteligente del cerebro no puede funcionar con total claridad. Y de esa manera la persona va a verse perjudicada en su productividad. Entonces la idea es generar un entorno laboral libre de acoso y libre de acoso sexual especialmente. ¿Sí? ¿Y cómo sería la violencia sexual en cuanto a acoso sexual? Comentarios sugestivos, indagaciones en la vida personal, caricias, gestos no verbales, la mirada lasciva. Todo esto puede ser perjudicial para que sea el hombre o sea la mujer se sientan incómodos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Todos tenemos instintos, entre ellos el instinto sexual. Sin embargo, eso es lo que nos diferencia de otros organismos que no tienen la inteligencia. La inteligencia nos permite sobreponernos a los instintos. ¿Mediante qué? Mediante la empatía. Si nosotros sabemos que tenemos una hermana o que tenemos mamá, que tenemos una novia, que tenemos esposa, ¿cómo quisiéramos que ellas sean tratadas en sus entornos laborales? Sí, en general la empatía nos va a permitir generar un entorno cada vez más pacífico. Sí, la coacción sexual incluye ofrecer aumentos, bonos o extras a cambio de favores sexuales. Las amenazas que pueden recibir pueden ser en cuanto a reducción de beneficios, de bonos. En general esto habla de las relaciones de poder. La relación de poder quiere decir que yo puedo tener apalancamiento sobre tu situación económica y por ende sobre la situación de tu familia. Sí, sería un tipo de chantaje, efectivamente. ¿Sí? Entonces, saber que todos somos parte de este entorno, en este caso, entorno empresarial, y debemos saber regular esta parte de los instintos y esta parte de las emociones. ¿Sí? Entonces, venimos a tratar hoy uno de los temas, o tal vez el tema más importante, que es el de la violencia en el mundo. Cómo los niños son criados en nuestros hogares va a determinar cómo son de adultos. Entonces, por ese motivo debemos nosotros sentar buenas raíces no de violencia, sino de paz. No de instintos, sino de inteligencia en nuestros niños. ¿Y cómo? Mediante el lenguaje. ¿Qué es la violencia? En sí, ¿alguien me podría aportar qué sería para usted la violencia? ¿Alguien quisiera decir su punto de vista? Porque es un tema que escuchamos mucho, pero a veces no nos hemos puesto a introspectar sobre qué significa. Entonces, ¿alguien sabría qué es la violencia en sí? Agresión. No solo física, ¿verdad? Verbal, psicológica, carácter. El carácter es aquel que controla el temperamento. Yo puedo tener un temperamento muy fuerte, pero también un carácter mediante una vida que me ha permitido tener sabiduría. Me puede permitir dominar este temperamento, mi carácter. Inteligencia emocional. ¿Sí? La violencia tiene que ver mucho con evitar el libre albedrío de la otra persona, o sea, obligarlos a hacer algo. ¿Sí? Doctor, pero siempre vamos a encontrar una comunicación bilateral, que a veces no depende del 100% de nosotros, ¿no? O sea, el autocontrol es de uno, pero también siempre vamos a tener una contraparte. Claro. Y eso a veces es lo más complicado. Justamente nosotros debemos ser el ejemplo, siempre ser el más maduro. O sea, con nuestros hijos, por ejemplo, ¿cómo podemos esperar que ellos no sean violentos si nosotros somos violentos con ellos al principio? Entonces tenemos que siempre tratar de dar el ejemplo con nuestra vivencia. ¿Sí? La violencia tiene que ver mucho con evitar el libre albedrío de la otra persona.
y también tiene que ver mucho con la transgresión de derechos. Hay derechos positivos y negativos. Derechos positivos, derechos a cosas que yo tengo derecho a hacer, como la libre movilidad, derecho al trabajo, derecho a la salud, a la educación. Esos son derechos positivos. Y derechos negativos, derecho a no ser violentado, a no ser acosado, a no ser vendido como esclavo. ¿Sí? Derechos positivos y derechos negativos. ¿Qué sería el acoso? Una violencia reiterada contra la persona de manera sistemática. Más aún cuando es un grupo de personas y no solo un acosador. Cuando ya es un grupo de personas se llama mobbing, que en inglés viene de la palabra mob, que significa mafia. Como una mafia, un grupo de personas que acosan sistemáticamente a una persona. Tenemos acoso en todos los niveles de la sociedad. Acoso infantil, estudiantil, el acoso escolar. Tenemos el acoso laboral. Tenemos acoso hacia los adultos mayores, hacia las mujeres. Tenemos que ser conscientes que la persona que observa el acoso tiene una responsabilidad muy grande que también le deberá tomar mucha valentía. Es en qué momento tomar acción y en qué momento no. Si yo veo que están violentando a un niño, por ejemplo, ¿qué responsabilidad tengo yo sobre ese accionar? Tiene que ver mucho con la valentía de ese momento para poder encarar una situación, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que si es que estamos en posibilidad de hacer algo, debemos hacer algo. La etimología, siempre me gusta ver de dónde vienen las palabras. Y vemos que la palabra acoso viene del latín cursus, que quiere decir carrera, persecución sin tregua. O sea, estoy persiguiendo a alguien a la carrera. Y la violencia viene del latín vis y latus, que quiere decir fuerza, llevar o transportar a la fuerza. ¿Hacia dónde queremos llevar la empresa en cuanto a su clima organizacional? Realmente sería hacia sitios donde haya menos violencia. Entonces, trasladar el entorno laboral hacia un clima más armonioso, libre de violencia. Claro, sin circunscribir esta situación que voy a mencionar por ZC mayoristas. Ya que estamos hablando de esto para nuestra vida, no Sí. solo lo laboral, sino vida personal. Hablemos de un ambiente, o sea, el deporte. Sí. Nunca falta un chistosito, que es el que siempre quiere hablar más que los demás, ridiculizar a los demás, Claro. hacer pasar por tontos a los demás. Nunca falta uno. Claro. Y hace de eso un estilo de vida. Sí. Eso, sin ser una relación de poder, podría convertirse también en acoso, o lo es, ciertamente. Porque la cosa tiene que ver con situación de poder. Claro. Si son símiles, ¿qué ocurre? Porque igual hay una afectación. Lo que Claro. pasa es que alguien tiene que poder sobre el acosado o sobre aquel del que se burla, ¿no? Claro, es que suele pasar a los chicos y a los hijos. Sí, si bien entre compañeros son iguales, el ser humano es multidimensional. Pueden haber dimensiones en las cuales sí hayan disparidades de poder. Por ejemplo, en la fuerza física. Dos jóvenes de 10 años, pero uno que pese 10 kilos más que el otro, por ejemplo. En temas prácticos, yo recomiendo muchísimo las artes marciales, especialmente el judo y el jiu-jitsu, porque permiten a alguien más pequeño o más débil ganarle a alguien más fuerte, someter a alguien más fuerte. Y el coeficiente intelectual también. Eso puede ser algo que llame un coeficiente alto, puede ser que llame la atención de los compañeros y genere una víctima de acoso. Sí, claro. Eh, Es que eso realmente pasa. Sí, entonces la inteligencia, si bien es algo positivo, puede ser ese foco de luz que tiene la persona que lo hace brillar, como Rodolfo el Reno, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Claro. Entonces, yo sí recomiendo, si es que tienen la posibilidad de meter a sus hijos en artes marciales, especialmente en jiu-jitsu o en judo, sería una gran oportunidad para saber las capacidades que uno tiene. No tenerle miedo a alguien porque sea más grande, no para usar la violencia, sino para saber las propias capacidades que uno tiene y saber defenderse en determinado momento. ¿Sí? Sí. Y es muy bueno el judo y el jiu-jitsu porque permiten pelear sin hacerse mucho daño, sin golpes, sino que es estrangulamientos y llaves que terminan, la pelea termina. La pelea termina cuando la persona se rinde. ¿Sí? Entonces, una gran pregunta, si todos en nuestra vida queremos paz, porque todos queremos en nuestra vida paz, ¿por qué existe la violencia? Porque cada persona tiene una manera distinta de pensar y no siempre vamos a estar de acuerdo. Si esta persona tiene una relación de poder sobre aquella, entonces va a poder ejercer ese poder y si no lo sabe controlar va a ser violento para poder ejercer ese poder.
Porque puedo ejercer el poder sin violencia, mediante la influencia, dándote razones para lo cual tú debes hacer algo en vez de obligarte. Entonces así yo puedo tener poder e influir sobre esta persona. O la puedo manipular, obligándolo mediante la intimidación, mediante el miedo. Si yo lo intimido, le manipulo las emociones y los instintos. No juego con su inteligencia, o sea, no trabajo, mejor dicho, con su inteligencia, sino con las emociones y los instintos. Es un tema psicológico, ¿verdad? Que debemos poder conversar con las personas para tratar de llegar a un entendimiento, un diálogo. Diálogo quiere decir dos logos, o sea, dos conversaciones entre dos personas. A diferencia del monólogo, que es una sola persona que por lo general puede ejercer su influencia. Esto de aquí es uno de los temas más importantes que le quería transmitir. En las tres partes del cerebro humano, la parte inteligente, que es la parte más externa del cerebro, esa que está arrugada, que se llama corteza cerebral. La parte de adelante, la que está por encima de los ojos, por detrás de la frente. Como está por detrás de la frente, se llama corteza prefrontal. Ahí tomamos las decisiones inteligentes. Y esa parte del cerebro no termina su desarrollo sino hasta los 30 años aproximadamente. ¿Sí? Sí. Ojo, el cerebro siempre tiene la capacidad de cambiar y de aprender, pero hasta los 30 años se forma el juicio de la persona, la capacidad para decidir, la capacidad para darse cuenta cuando algo está bien o cuando algo está mal, la ética, la moral. Ética quiere decir buenas costumbres. Ética viene del griego ethos, que quiere decir buenas costumbres. Y moral viene del latín moris, que también quiere decir buenas costumbres. Entonces, ser una persona ética, moral, es ser una persona de buenas costumbres. ¿Sí? Y esas buenas costumbres, esa moral, se genera en la corteza cerebral, mediante lo que mis padres o mis cuidadores me enseñen. ¿Ok? Los tutores, figura paterna, abuelos, tíos, primos. Cuando yo converso con un niño, le estimulo su corteza prefrontal. A veces también son líderes. Los niños. Los líderes también han influido. Claro. Es que el líder influye sobre ti, no te manipula, sino que tú lo sigues por respeto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los humanos por debajo de esta parte tenemos el área emocional, que se llama circuito de Papez, también le llaman. ¿Sí? Aquí, esto compartimos con los animales. Los perros, los gatos, los caballos, los delfines, tienen emociones. ¿Pero qué no tienen ellos? La capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y de interactuar con el entorno, porque también los humanos tenemos las manos que nos permiten manipular, hacer herramientas. ¿Sí? Entonces, este nivel de inteligencia no lo tienen los animales, pero los animales sí tienen las emociones. Y por debajo de las emociones están los instintos, el cerebro reptil. Si vemos una lagartija y le hacemos una autopsia, veremos que esta parte del cerebro es muy similar, porque controla la respiración, la temperatura, los signos vitales, que nuestro corazón esté contrayéndose, la presión arterial, todas las funciones que nosotros no tenemos que pensar en hacer, el corazón late sin que pensemos en hacerlo. Por instinto el corazón late, porque está controlado por el cerebro reptil. ¿Qué es lo que ocurre? El cerebro reptil también tiene, por ejemplo, el instinto sexual. El instinto sexual puede manipular las emociones. Y, por ejemplo, si me gusta una compañera de trabajo, por ejemplo, hacer una emoción obsesiva, que luego incluso manipula la mente. Y esa persona comienza a acosar a la compañera de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el gran cerebro de la empresa pueda identificar entornos en los cuales está ocurriendo violencia y podamos frenar estos instintos para no comportarnos como seres inferiores, sino como humanos racionales e inteligentes. ¿Sí? Y no inferiores en un sentido moral, sino inferiores en un sentido de organización, de complejidad, de evolución, porque los humanos evidentemente estamos para algo grande, estamos para trascender, para compartir con lo mejor de nosotros hacia el entorno y de esa manera conectarnos con lo eterno. ¿Sí? Bien, sí me gusta un poco esto de la filosofía y por eso les comento. Yo cuando comparto algo con ustedes, si es receptado, genera conexiones en su mente. La idea es que ustedes digan, ve, me sirvió la charla. Si me sirvió la charla, quiere decir que hizo clic. O sea que de mi cerebro pasó al suyo. Esto se llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro, incluso del cerebro adulto, de formar nuevas conexiones. Y de esa manera cambiar mi manera de actuar y ser mejor. ¿Sí?
¿Qué pasa? Esto ocurre siempre con los niños. Estamos nosotros moldeándoles el cerebro. Entonces, el cerebro se moldea mediante el lenguaje, mediante la comunicación. ¿Cómo vamos hasta ahora? No sé si hay alguna duda o alguna inquietud. Muy bien, doctor. Perfecto, sí. ¿Qué pasa cuando aquí hay un conflicto? La persona piensa una cosa, el otro piensa otra, y una tiene más poder. La cosa es no utilizar el poder para manipular. ¿Sí? En ese caso, ¿qué se puede hacer? Cuando esa persona quiere manipular a la otra por tener más poder. Los humanos tenemos siempre un tejido social. La idea es que el tejido social debe estar lo más saludable posible para que si una compañera es acosada, sea defendida por los compañeros. Por ejemplo. Es que hay un tema interesante. Yo les decía que todos queremos paz en nuestra vida. Pero ¿por qué alguien te molesta? O sea, ¿por qué ese ímpetu de fregar la vida de la otra persona? Y eso como algo pequeño. Pero vamos a ponerlo también como algo más grave. Por ejemplo, ¿por qué alguien que te ama te golpearía? Si es tu novio, si es tu esposa, ¿por qué te va a golpear? Y no solamente violencia física. Porque Sí, ¿alguien quiere decir una palabra así? Está Katy. Katy. Hola. Katy. Sí, ¿una pregunta? No, yo creo que, o sea, yo Ah, sí. quiero a algo personal, que uno determina qué le afecta y qué no, ¿sí? O sea, no es tanto que la otra persona tenga poder o lo influya o lo quiera hacer sentir mal. Yo creo que la persona determina y ya depende de su crianza, de lo que le hayan enseñado, de lo que haya visto, determina si le afecta, si no, si se pone a llorar por algo. Claro. ¿no? Yo creo que va como en la madurez de la persona y lo que uno crea. Personalmente a mí hay muchas cosas que no me afectan o que le digan, ay, se ve mal, es irrelevante. Yo creo que uno determina, es más parte de uno que la influencia que otra persona pueda tener sobre la persona. Sí, eso es la fortaleza emocional de cada persona. Siempre desde el individuo debemos actuar de esa manera. Pero cuando vemos los sistemas, también tenemos que tomar en cuenta bajar el nivel de violencia, porque puede ser que haya una persona más fuerte, más resiliente, que resista, pero puede ser que haya otra que es más sensible y que no solamente que sufra ella, sino que le lleve eso a su hogar, porque una persona que está deprimida, que está ansiosa, también está muy emocionalmente reactiva en su domicilio usualmente. Sí, entonces, Personalidad y carácter. sí, tiene que ver los genes, el entorno familiar. ¿Por qué te pegaría tu mamá? ¿Por qué tu mamá te pegaría si te ama? Para corregirte. ¿Existiría una manera alternativa al golpe para enseñar? García Moreno. ¿Sí, sí, Alay? Suprimir privilegios, esa es la forma. Suprimir privilegios. Pero a veces es necesario A veces es necesario. darle Yo creo que es un tema también algo tradicional. Algo tradicional. A ver, el tema si es bueno o es malo, es un debate muy amplio. Muy amplio. Pero el tema de que con los hijos es un tema más tradicional. Porque de toda la vida ha existido eso. Sí. Porque tranquilamente eso no garantiza que la persona vaya a cambiar su comportamiento, Claro. o a desviar su comportamiento. Que ha servido con lecciones, sí ha ayudado muchísimo, pero realmente no es el ejemplo más a seguir. Claro. Punto de vista. Sí, solamente algunos temas. No se le puede decir a un padre cómo ser, porque ese es el camino también de desarrollo como padre que cada uno tiene. Simplemente el granito de arena que quisiera aportar es, si tenemos otra opción que no sea la violencia, probablemente va a ser mejor. ¿Por qué motivo? Porque yo puedo, mediante la intimidación, cambiar el comportamiento del hijo hasta cierta edad. Pero una vez que lleguen a la adolescencia o en la edad adulta, ya no va a surtir el mismo efecto. Incluso si hay mucho resentimiento, puede invertirse la violencia hacia los padres, lo cual ocurre más aún en la edad de adultos mayores. Entonces, no soy quien para decir en qué momento es necesario, pero si podemos encontrar una mejor herramienta, sería adecuado utilizarla. ¿Sí? Profesor, ese es un buen ejemplo.
Sí, profesor. Antes había bastante, claro. Y si usted se da cuenta, de aquí para acá la nueva generación ha cambiado muchísimo. Sí. Voy a poner dos ejemplos rápidos, ¿no? Primero, los hijos latinos y los hijos en Estados Unidos. Hay un libertinaje completo. Claro. Y obviamente que el comportamiento al final, usted ve los resultados. Claro. Y el tema del profesor es que tenemos que hace 15 años o 20 años atrás, nosotros estudiantes, bueno, más años yo tengo, ¿ya? Venía el profesor y nos daba con la Claro. regla en la mano, y los comportamientos era el respeto, a pesar de que eso era el respeto. Pero ahora no le hacen caso absolutamente Claro. nada al profesor. Lo votan al profesor. O sea, lo ideal es ir formando conciencia para que los niños y los jóvenes le hagan caso a su propia conciencia. Esta conciencia se desarrolla con la edad, se despierta con la edad. Entonces, si a los niños les vamos generando mediante nuestra manera de ser un buen ejemplo, un buen reflejo de cómo ser, un buen espejo, entonces cuando ellos estén solos ya van a saber cómo actuar de una manera más razonable. Eso es lo que no hay. Los padres simplemente se dedican a ser workaholic en Estados Unidos. Claro. Y no se preocupan por esa parte emocional. Emocional. O sea, no trabajan, simplemente llegas, trabajas, hiciste el día bien, si no también, te acuestas a dormir y un día más. Claro. Esa es la vida de ella. Y vemos los grandes problemas que tiene de violencia Estados Unidos. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad, vivimos occidentalizados, o sea, realmente tomamos copiando a Estados Unidos desde nuestra historia. Pero también veamos que en nuestras sociedades todavía no hay disparos en escuelas, en centros comerciales, entonces todavía no hay. Entonces, seamos nosotros el cambio que queremos ver en el mundo, como decía Mahatma Gandhi, para que podamos en nuestro niño crear conciencia y crear paz. ¿Sí? Solucionemos el problema de raíz desde la familia. A una niña que nunca le han pegado, que le han hablado, eso sí, y le han formado la disciplina, pero no le han pegado, ¿ustedes creen que va a aguantar que un novio venga y le pegue? Se va a ir ahí. En cambio, una niña que ha convivido con la violencia desde que es pequeña, si viene el novio y le grita, va a decir, bueno, eso está bien porque no me pega. Sí. Entonces, ¿a qué nos estamos acostumbrando? ¿A qué acostumbramos a nuestros hijos? Es como esa analogía de la rana que la meten en un tanque de agua y la ponen a hervir. Y no se da cuenta hasta que ya está muerta porque se puso a hervir el agua. Así es el nivel de violencia. No nos damos cuenta del nivel de violencia que tenemos hasta que alguien que tiene otro nivel se acerca a nosotros y se da cuenta, sea que nosotros lo agredamos o esta persona nos agreda a nosotros. ¿Por qué una persona suele acosar? Decíamos que había como un instinto de unas ganas de hacer daño, ¿verdad? Tenemos nosotros los humanos un área en el cerebro que se llama núcleo accumbens, que cuando se activa este sitio del cerebro genera placer. Este sitio se activa cuando comemos, cuando tomamos agua, hacemos ejercicio, tenemos relaciones sexuales. Con las drogas también se activa. Y también se activa muchas veces cuando hacemos daño. O sea, los humanos tenemos un instinto sádico. Pero eso sin llegar a una sociopatía. No, sin llegar. O sea, todos nos hemos reído cuando alguien se tropieza. Sí, ¿Ya? ¿Ya te caí? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque se activa nuestro núcleo accumbens. En realidad, esto es un mecanismo social muy, muy complejo y muy interesante. O sea, si en la sociedad alguien está haciendo algo ridículo, por lo general se le van a burlar. O sea, van a sentir placer al burlarse. ¿Y para qué? Para que la persona cambie su comportamiento. O sea, deje de ser tan ridículo y comience a actuar de manera más normal, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces es un mecanismo de defensa, el tejido social, que evita que la persona se salga mucho de lo que es considerado normal, y eso es mediante las burlas. Entonces, por eso algunos dicen que el bullying tiene de cierta manera una función, que es mantener a la persona en un comportamiento normal. Pero ¿qué pasa? Si le hacemos caso a la multitud, nunca vamos a avanzar. O sea, la idea es no ser como el montón, sino ser el cambio en el mundo para ir hacia una sociedad mejor. Entonces, a veces de repente nosotros hacemos algo que nos gusta y por lo cual se nos burlan, ¿verdad? Pero tenemos que saber que debemos amar nuestro corazón y hacer lo que nos hace felices, ¿verdad? Así nos cause burlas al principio, bullying. Si persistimos, eventualmente vamos a ser mucho mejores y ya no va a causar bullying, sino tal vez asombro cuando podamos alcanzar nuestras metas. Doctor, justamente esto habla del trabajo que hacen las mafias, las grandes cadenas de terrorismo, Sí. trabajan hacia esto,
¿no? Claro. Para preparar a la gente psicológica y obviamente pues que no tengan piedad, que no tengan consentimiento con la humanidad, etc., ¿no? Todo lo que se usa crece y se fortalece. Si yo entreno a un perro para que pelee, se va a volver más agresivo. Si yo a un niño lo crío para que sea violento, yo puedo criar un bully profesional. ¿Qué hago si le hago bullying yo al niño? Porque le estoy enseñando cómo se debe actuar, porque yo soy su modelo a seguir. Si la mamá también le hace bullying, peor todavía, si no tiene con quién conversar, no tiene hermanos mayores, no tiene primos, no tiene un psicólogo, ¿qué va a hacer ese niño cuando llegue a la escuela? Si es pequeño, le van a hacer bullying a él, y si es grande, él va a hacer bullying porque siente tanto dolor. O sea, es un tema que va desde el hogar y repercute en toda la sociedad. Si es que el niño no se corrige hasta la edad adulta, puede ser que continúe siendo una persona sádica que genere acoso laboral. Entonces, ¿sí? Una pregunta, no sé, y si, digamos, el bullying no se hace de forma así sádico o algo así, sino como para que el niño aprenda como a resistir ciertas cosas, como para enseñarle, como que si te dicen esto, no te vas a dejar afectar. O sea, no bullying, pues que Pero no eso ya hago sería bullying, bullying. pero si Claro. se hace de una manera para que aprenda y no de una manera para que vaya a torturar la sociedad, yo creo que no es malo tampoco. Claro, justamente el bullying, dicen ciertos expertos, que tiene la función de regular el comportamiento, para que la persona, esto puede venir para bien o para mal. Por ejemplo, digamos un niño que le gusta hacer ballet. Le pueden hacer bullying porque le gusta hacer ballet porque es un niño, o peluquero. Había ese mito, ¿no? Ahora ya se ha cambiado un poco. Pero ¿qué pasa si a este niño le gusta el ballet y se desarrolla? Puede ser que se convierta en un gran balletista, siguió su corazón, o sea, no se dejó afectar. Grandes coreógrafos también. Claro, por supuesto. En cambio puede ser que haya un niño que se vista, que se ponga el zapato derecho en el zapato izquierdo y vaya hacia clases. Y le hacen bullying por eso. Pero al final es porque tienen razón los compañeros. O sea, ¿por qué estás haciendo eso que no tiene sentido? O sea, el bullying puede tener cierta función si es que los adultos no regulamos el nivel de violencia de nuestros niños, se puede salir de control. Sería lo principal. Núcleo accumbens. Se activa con la comida, con el sexo, con las drogas, con el placer de hacer sentir mal al otro. Lamentablemente tenemos ese instinto y debemos saber, con la empatía, regularlo. La música clásica también. estimula tremendamente Núcleo y es accumbens. recomendable. Claro. A pesar de que suele parecer aburrida, pero armoniza lo que significa pues, las condiciones sinápticas cerebrales. Claro. Y justo les estimula. Sí, efectivamente la música, especialmente la música clásica, permite mucho desarrollo cerebral en todas las personas. ¿Sí? ¿Tienes un comentario? En la época estudiantil, yo tenía ciertos compañeros que tenían, Para que te escuchen los telemáticos. o sea, había compañeros que tenían carácter medio afeminado. Sí. ¿Y para qué? O sea, sufrían bastante bullying, que algunos se cambiaron de colegio. Claro. Entonces, claro que era un tema en ese momento que, como éramos jóvenes, no le damos esa importancia, pero ahora que somos adultos y tenemos niños, no sé, o sea, puede que pase lo mismo, Claro. o sea, se repite ese ciclo, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo ahí compensa a nivel psicológico? Dices el tema de la sexualidad. No, es que en mi generación, por ejemplo, había niños que eran como o sea, Sí. carácter afeminados ya. Sí. Entonces, el bullying a ellos era Claro. todos los días. Entonces, ¿Sabes qué? Es impresionante que hay personas que no les afecta y hay personas que los deprime a un nivel suicida. Tiene que ver desde los genes. Los genes dicen que es el factor principal. No estoy tan seguro de aquello, pero bueno, los genes definitivamente afectan el entorno familiar. Muchas veces es bueno cuando un niño es víctima de bullying, sí es bueno llevarlo a un psicólogo para ver, desde mi punto de vista, para ver cuáles son aquellas inseguridades que hacen que ese bullying le duela tanto. Porque al final a todo el mundo le puede molestar, pero ¿a quién le duele aquella cosa con lo cual lo molestan? ¿Y por qué te duele? Ya lo vamos a ver más adelante en las diapositivas, ¿sí? Bueno, les traigo un artículo de revisión publicado en la revista Sanidad Militar de México en enero de 2013, donde nos habla sobre que el acoso laboral es un tormento psicológico en el entorno laboral. Invade la vida personal, se puede meter incluso con la familia, con la pareja. Y que la característica de la víctima, cierto, la víctima de acoso. Esto les quería comentar. Esta es la teoría que les voy a comentar, es la teoría de Carl Jung.
Carl Jung era un psicólogo austriaco que se puso a estudiar la complejidad del ser humano, que decía que todos tenemos una máscara con la cual nos presentamos ante el mundo. Mi máscara, por ejemplo, ahora sería la de conferencista. Simplemente vengo para darles una charla, pero detrás de esta máscara hay una persona, ¿verdad? Hay un ego, Rafael Martínez. ¿Para qué estoy haciendo esta charla? Además de que porque es mi trabajo y porque me agrada, también porque a mi ego lo hace sentir bien. Porque digo, ve, hago una buena charla, les gusta, qué chévere. El ego. Pero detrás de ese ego tiene que haber algo más profundo, que me motive realmente, porque el ego no te va a permitir llegar lejos. Es para mí el sentido de trascendencia. Si yo mediante esta charla pude dar un granito de arena para que en tu vida vaya todo mejor, eso vale la pena. O sea, eso hizo que para mí esté mejor estar aquí hoy que estar en otro lado, porque estoy aportando mi sentido de trascendencia. Entonces soy el conferencista, el cual quiere que le vaya bien para que lo aplaudan y todo, pero en sí hay un sentido de trascendencia detrás de lo que estoy haciendo. También Carl Jung decía que había influencias masculinas y femeninas en la vida de cada uno de nosotros, figura paterna y figura materna. Lo que mencionaba el compañero de la sexualidad, si es que de repente hay algo en el entorno familiar que me afectó de una determinada manera, puede ser que yo convierta estos aspectos de inseguridad en mi sombra. Supongamos que hubo algo en el aspecto masculino o femenino que por uno u otro motivo hizo que un niño sea más afeminado y el niño se siente mal por esta situación. Eso el niño lo lleva en su sombra. Entonces él tiene una máscara, tiene un ego, pero lleva esta sombra que le pesa. Los compañeros cuando vean esta sombra y decidan con qué lo van a molestar, va a ser con la sombra. Y evidentemente eso es lo que más le va a doler y el bullying va a ser más efectivo. Entonces la idea es que en psicoterapia con psicólogo uno puede indagar en las sombras para determinar cuáles son las inseguridades que uno lleva. El psicólogo lo que hace es darte otra manera de pensar, porque tú le hablas con total claridad, con total verdad, y él te va a decir, pero seguro que estás pensando bien, ¿no te parecería mejor pensar de esta otra manera? Tú cambias tu chip, cambias tu manera de pensar, cambias tu actitud y cambias tu vida. Sí, entonces por eso es importante indagar en las inseguridades. Sí. Entonces el punto clave en esta diapositiva es que nos suelen molestar, hacer acoso, hacer bullying con el tema que nos duele, con el tema que tenemos escondido en nuestra sombra psicológica. Aquí hay un ejercicio muy bueno que no lo vamos a hacer, pero quisiera que se lo imaginen. Nuestra máscara, imaginemos que tenemos un papel y lo ponemos sobre nuestro rostro y escribimos en ese papel todo lo que queremos que las otras personas piensen de nosotros. Quiero que piensen que soy inteligente, que soy guapo, que soy creativo, que soy poderoso, que soy vivo, ¿verdad? Y luego pongamos ese papel en nuestra cara y pensemos que así vamos por la vida con una máscara que queremos pretender estas cosas ante el mundo cuando realmente tenemos que ir más profundo de esa máscara, conocernos a nosotros mismos más allá de la máscara, conocer nuestro ego y conocer nuestro sentido de trascendencia, que es lo que nos va a permitir satisfacción en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Este es el iceberg de la personalidad. O sea, aquí tenemos la máscara, en la punta del iceberg, la máscara. Luego el ego. Pero por acá detrás tenemos el aspecto masculino, femenino, la trascendencia y las sombras. La idea es conocernos a nosotros mismos para que si nos comienzan a molestar, no seamos emocionalmente reactivos, sino que sepamos tomarlo como una broma, sepamos encararlo de la mejor manera y que no nos pese acá abajo esta sombra, ¿sí? La violencia usualmente tiene que ver con la supervivencia. Por ejemplo, si yo creo que soy el macho alfa en un grupo, yo quiero golpear a todos. ¿Para qué? Para que esa identificación que yo tengo como el alfa no se pierda. Si viene alguien más y me comienza a golpear a mí, la identidad que yo tenía como alfa se pierde. Entonces, la violencia puede de esta manera desintegrar la personalidad de alguien. ¿Sí? La maldad por lo general es egoísmo. Yo por lo general no me doy cuenta cuando estoy siendo malo. Porque tenemos todos puntos ciegos en nuestra personalidad y en nuestra manera de actuar. Entonces muchas veces actuamos haciendo daño sin darnos cuenta. Sin embargo, el instinto más primitivo que tenemos, ¿cuál creen que es el instinto más primitivo que tenemos? El tacto ya salió.
Cuando estamos en la cocina y tocamos la estufa caliente, automáticamente quitamos la mano, porque hay un instinto, un reflejo que hace que al dolor salte el músculo. O sea, ni siquiera lo pensamos, es algo reflejo. Sacar la mano de una estufa caliente es una decisión que no ocurre en el cerebro, ocurre en la médula espinal. Porque si la decisión la tomara el cerebro, sería un microsegundo más que me quemo y que hace más daño al tejido. Por este motivo lo que les quiero mencionar es que el ser humano tiene la capacidad para, de manera refleja, alejarse del dolor. O sea, si yo tengo una relación interpersonal donde me violentan, donde me agreden, yo tengo un reflejo de salir de aquí. Pero ¿qué pasa? La mente muchas veces puede envolver a los instintos. El instinto de supervivencia puede verse envuelto por la mente y obnubilado. De tal manera que me puedo quedar en una relación por mucho tiempo, una relación que me puede estar haciendo mucho daño. Pero también eso se puede desarrollar el tema del reflejo, porque no todos tienen el mismo nivel de reacción, ¿no? El tema de reflejo. Por eso, por ejemplo, cuando se hacen las pruebas psicotécnicas, ya hay resultados un poquito influyentes, ¿no? O fluctuantes. Claro. ¿Okay? Claro, o sea, cada persona reacciona de manera distinta. De repente una persona ante un dolor no va a hacer nada y otra persona sí va a saltar. Pero siempre, la idea es que siempre va a haber el reflejo de evitar el dolor. En algunas personas puede ser mayor, otras personas puede ser menor. También importante, si me está causando dolor una relación, pero yo me decido quedar ahí, ¿por qué tomo esta decisión? Esto ocurre a nivel de la mente. La idea es que sepamos escuchar este reflejo y podamos salir de aquí. Entonces lo que les quiero mencionar, el cerebro tiene 3 grandes partes: los instintos, las emociones y la inteligencia. La idea es siempre responder a la parte más inteligente del cerebro y no a las emociones ni a los instintos. Sí, otro estudio donde quiero mencionarles que las personas que son acosadas tienen mayor ansiedad, mayor insomnio, sintomatología somática. Esto de aquí quiere decir la relación mente-cuerpo. O sea, si tengo mucho estrés emocional, puede ser que me comience a doler algo del cuerpo, puedo tener dolores de cabeza, dolores de espalda, malestar gastrointestinal. Entonces el acoso laboral tiene que ver con toda esta sintomatología psicosomática. Mayor consumo de medicamentos. Mayor insatisfacción laboral. O sea, la idea es que la persona se sienta satisfecha con lo que está haciendo en su trabajo, sienta un sentido de trascendencia. Si es que hay acoso laboral, se va a ver perjudicado el clima laboral y este sentido de trascendencia va a verse perjudicado. Y va a verse perjudicada la satisfacción laboral que la persona va a sentir. Sí. También se utiliza mayor servicios de salud mental cuando la persona es acosada. Si yo tengo estrés en mi vida, puede ser que el estrés sea tan alto que me genere depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, pensamientos autolesivos, trastornos en la conducta, en la alimentación. ¿Qué yo le diría a una persona que está con algún problema de salud mental? El primer paso es contarle a alguien cercano a ti, de tu familia, a algún amigo. Pero si no es suficiente, sí es ir al psicólogo. El psicólogo te va a dar herramientas mentales para poder reinterpretar la realidad y poder sacar provecho de las situaciones que te hicieron daño, tal manera que utilicemos la resiliencia y salgamos fortalecidos de la adversidad. A veces con el psicólogo no es suficiente. La persona puede tener depresión, puede tener ideación suicida, cuestiones muy graves que deben ser tratadas con un psiquiatra. Entonces no tengamos miedo tampoco del psiquiatra porque es el médico del alma. Psiquis quiere decir alma. Entonces el psiquiatra es el médico del alma, aquella persona que está encargada de tratar con esa parte más sublime del ser humano. No tengamos miedo de acudir a aquella consulta si es que sentimos que la necesitamos, ¿sí? Absentismo, baja productividad, baja moral. Como les decía, moral viene del latín moris, que quiere decir buenas costumbres. En un entorno laboral donde hay baja moral, quiere decir que no hay buenas costumbres entre los compañeros. Entonces, que el clima laboral, el clima moral esté elevado es lo que estamos buscando. Es frecuente que la persona que es acosada sea marginada del grupo social y eso empeore todavía el bullying y la situación. Bien, eso es lo que nos dicen estos estudios. No quisiera ahondar tanto, simplemente decir esto aquí, si lo quisiera mencionar, que el acoso afecta a la salud física, mental y social.
La OMS nos dice que los seres humanos tenemos una parte física que se afecta. Si nos molestan, nos sentimos acosados, nuestro corazón comienza a latir más rápido, nos enojamos, la adrenalina comienza a verterse en nuestra sangre, o sea, la parte física se ve afectada. Pero la parte mental también, comenzamos a sufrir en el trabajo. Y también va a afectar la parte social, porque si yo estoy sufriendo en el trabajo, estoy con una situación que me molesta, estoy irritable, estoy sufriendo bullying, eso va a generar que yo reaccione, sea en el trabajo, sea en la casa, la manera social en la que voy a reaccionar no va a ser tan adecuada. Y eso va a perjudicar a la salud mía, la de mi familia, a la de la sociedad y a la del trabajo. Sí. Otro artículo. Sí. Aquí lo que les mencionaba, muchas veces se persigue a las mujeres que destacan, sea por su belleza, por su inteligencia, por su capacidad de liderazgo. Muchas veces hay envidia. Tenemos que saber que el buen líder es aquel que no subestima a los demás y no tiene miedo de que sus seguidores lo sobrepasen o lo reemplacen. ¿Sí? Sí, entonces es importante que es que el buen líder no tiene miedo de que los seguidores lo sobrepasen o lo reemplacen, sino que sabe que si crece el equipo, mejora todo, mejora la empresa, mejora el entorno laboral, la productividad. Sí. Sí, de repente en algún momento tratamos el tema liderazgo, que también lo tengo disponible. Sí. Persecución. Ya, esto aquí me pareció muy importante a tal punto que lo resalté. Cuando hay acoso, aumenta el sufrimiento humano y eso exacerba la perversidad humana. Muchas veces, el caso más extremo para mí son los disparadores en Estados Unidos en centros comerciales y en colegios, ¿verdad? O sea, el sufrimiento que ellos llevan les genera tanto resentimiento, tanto odio, que ellos quieren vertir ese odio en la sociedad. Entonces es importante saber que cuando los acosados buscan venganza, esto puede ser mucho más perjudicial porque es un resentimiento acumulado que ellos tienen. Sí, entonces evitar la exacerbación de la perversidad humana, como tratando de ser empático, no molestando a la persona que es acosada en el trabajo, tratando de ser su amigo. ¿Sí? Bien, ya estamos llegando a la parte final. Solo quisiera concluir con que mobbing viene del neologismo en inglés, que quiere decir mafia, una mafia que acosa a la persona. Y finalmente, derechos humanos. Bueno, lo que les mencionaba, cuando yo me enojo, mi corazón late rápido, mi presión arterial se eleva y mi mente se obnubila, me pongo rojo, pero la sangre que va a mi cara no va a mi cerebro. O sea, el cerebro tiene menor capacidad de respuesta cuando yo estoy enojado. Por ese motivo, respirar, tomarme un momento de descanso, incluso un time out, alejarme, no hacer nada, es mejor que reaccionar de manera emotiva. Mantener relaciones en las cuales haya comunicación es lo que les quisiera mencionar esta mañana, ¿sí? Y finalmente, ¿por qué es importante el tema de violencia? Porque transgrede derechos humanos. O sea, todos los humanos tenemos 30 derechos que fueron reconocidos por las Naciones Unidas, pero fundamentalmente tenemos el derecho de ser felices, ¿sí? Entonces yo creo que si ponemos nuestro granito de arena para que cada uno pueda encontrar la felicidad en la vida, estamos aportando con algo muy bonito que va desde nuestro corazón hacia el mundo. Entonces, respetemos los derechos humanos de los demás, los nuestros, y así seremos personas de bien para nuestra sociedad. Muchas gracias y nos vemos en 2 semanas.